Bueno, en primer lugar podemos ver que la pantalla, bueno, pues tiene una estética en cristal, con un marco en metal, ¿de acuerdo? La tenemos en dos versiones. Esta que es la versión en negro y también la tenemos en la versión en blanco. Quiero decir que el cristal es en blanco. Aunque ustedes vean que el fondo es blanco con los pictogramas en negro, también se puede configurar que el fondo sea negro con los pictogramas en claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos nuestra página principal, donde para ir pasando de pantalla a pantalla tenemos que tener la misma forma que trabajar que un teléfono móvil. Esto está muy bien, ya que en muchas ocasiones cuando tenemos pantallas táctiles en viviendas, los niños, las personas mayores, pues suelen tener un poco de problema a la hora de navegar por los menús de las pantallas, ¿de acuerdo? Pero esta pantalla han cogido el tema de que el funcionamiento sea más o menos el mismo touch que el de un teléfono móvil. Por tanto, como hoy día todo el mundo sabe manejarse con un teléfono móvil, bueno, la mayor parte de las personas, pues es una ventaja, ya que simplemente vamos trabajando igual que si fuera un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y ahora veréis lo que tiene también muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos en la página principal, tenemos la programación horaria, a ver, programación horaria, alarmas que las podemos pasar incluso a una tarjeta SD, aquí la configuración de lo que es en sí la pantalla, fecha, hora, salvapantallas, código PIN, para que poner un código PIN para que la gente pueda o no pueda acceder. A ver, ¿qué más? Tenemos también encendidos, mirar, ¿veis? Puedo encender, apagar. Tengo también dimmer, donde puedo colocar dimmer. Mirad esto, ¿veis? Puedo subir, bajar. Con slider, que es así, es igual que el teléfono móvil. ¿Os fijáis? Simplemente moviendo el dedo puedo poner el porcentaje de la iluminación dimmer. Puedo también tener control RGB, encender, apagar, elegir un color, que es desde aquí. Puedo elegir el color de la paleta que yo quiera. ¿Veis? Por ejemplo, verde. Ok, lo tengo en verde. Valor de las persianas también por slider. A qué altura quiero poner las persianas. Persianas de venecianas. Puedo modificar las persianas venecianas. La velocidad de la ventilación. Distintos tipos de display. Distintos tipos de rocket switch. Por ejemplo este. Está muy bien. Control de clima, enciendo, apago, puedo cambiar la temperatura, así, de fácil, ¿veis? Es muy intuitivo y muy fácil, es muy intuitivo y muy fácil. La velocidad del ventilador, 1, 2, 3, es muy intuitivo, de verdad. Es una pantalla que todo lo que es el touch, todo lo que es el control a través de las manos es espectacular. Puedo controlar el audio de la habitación, subir volumen, bajar volumen, cambiar de pista o seleccionar algún tipo de por ejemplo, Spotify o cualquier tipo de canal. Control de... Puedo leer una temperatura. En este caso no lo estamos leyendo porque no tiene la sonda de temperatura incorporada, una sonda de temperatura exterior, ¿de acuerdo? Que le puedo incorporar. También lee la temperatura. Pero bueno, os la quería enseñar porque es una pantalla muy fácil de usar, que tiene unos pictogramas, unos stickers, como yo digo, muy fácil, muy intuitiva. Y ahora quiero enseñarosla en profundidad. Vamos a ver las características técnicas de esta pantalla, porque de verdad que os va a sorprender. Y una cosa que tiene el ETS os va a encantar. Vamos a verlo. Vale, en primer lugar deciros, bueno, aquí he creado un proyecto con un solo dispositivo, que es este, que es el de la pantalla que vamos a ver, para ver sus parámetros y las cosas que puede hacer la pantalla. Lo primero que tengo que deciros es que tenéis que descargaros del portal web de CaneX o del mismo fabricante ABB. Tenéis que descargaros una app que vais a instalar dentro de ETS. Tenéis que asociarla a vuestra licencia, ¿vale? Por tanto, es importante saber que este dispositivo va a funcionar siempre y cuando tengamos nuestra app en el ETS instalada. Porque al instalar la apps se nos va a abrir esta ventana que pone DCA, que es la ventana de parámetros, ¿de acuerdo? De la pantalla, ¿ok? Para configurar la pantalla. Nos está preguntando si queremos poner un formato horizontal o vertical. Vamos a poner un formato horizontal de momento, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos que este es el entorno de trabajo dentro de ETS para configurar la pantalla. Veréis qué fácil es
configurar la pantalla, ¿ok? En primer lugar, tenemos los parámetros generales de la pantalla. Podemos especificar o bien si la queremos en horizontal o bien si la queremos en vertical. Podemos seleccionar el idioma en el cual van a estar los textos que vamos a ver en la pantalla. Hay textos como, ¿qué te digo yo? Alarma, reloj, todo ese tipo de cosas. Si lo ponemos en español, aparecerán esos textos en español. Podemos seleccionar entre todos estos idiomas, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo voy a poner en español. Bueno, podemos enviar cíclicamente envío de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos mandar un telegrama al bus para indicar cada cierto tiempo que la pantalla está ahí. Esto sirve para, sobre todo cuando queremos colocar dispositivos que estén al tanto de ciertas alarmas y que sepamos y nos garanticemos de que esos dispositivos están funcionando, pues se suele utilizar esto, enviar cíclicamente que está en servicio, sí, que estoy funcionando, que estoy ahí. Y puedo especificar el tiempo que yo quiera, que cada X tiempo vaya enviando al bus un telegrama indicando que está ahí, que está en servicio, ¿de acuerdo? Venga, más cosas que vamos a ver de la pantalla. Señal acústica al pulsar la tecla. Si lo habilito o lo deshabilito, querrá decir que en función de que si yo pulso el botón en la pantalla, sonará a lo mejor un clic, clic, igual que en el teléfono móvil. Hay gente que esto le gusta y hay gente que lo deshabilita. Yo conozco gente que, bueno, que no le gusta que cuando estás tocando el teléfono móvil hay algunas opciones que por ejemplo, vibra el teléfono cuando vas dándole a los botones. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Además, eso gasta batería en el teléfono móvil. Hay gente que lo tiene deshabilitado. Ajuste preestablecido del volumen de la señal acústica. Bueno, puedes por defecto establecer a qué volumen, por defecto, una vez que carga el proyecto, se va a quedar la pantalla definida. Esto luego lo podrás cambiar en los parámetros de la pantalla, tocando la pantalla, ¿de acuerdo? En los ajustes. Separador de decimales, separador de millares, formato de hora. ¿Qué la quieres? 12 horas, 24 horas, formato de fecha. Día, mes, año. O quieres mejor mes, día, año, o cómo lo quieres. Lo puedes especificar aquí. Enviar, recibir hora y fecha. Es decir, ¿quieres recibir la hora y la fecha a la pantalla de cualquier otro sitio que te la envíe? ¿O quieres que la pantalla sea la que envíe la fecha y la hora? ¿De acuerdo? Al bus, ¿vale? Eso lo puedes hacer también desde aquí. Cambio automático del horario de verano-invierno. Lo puedes habilitar o deshabilitar. Primer día de la semana. Nosotros siempre podemos entender que el primer día de la semana puede ser un lunes. Pero claro, para empresas que trabajan distinto tipo de proyectos, pues a lo mejor los lunes descansan porque han trabajado el fin de semana. Entonces a lo mejor ellos su primer día es un martes o es un miércoles, porque trabajan, como digo, sábado y domingo es cuando trabajan. Entonces aquí lo puedes seleccionar. Bueno, aquí puedes colocar lo del tema de la latitud y longitud para saber la posición exacta de la pantalla. Puede visualizar o bien el tema cromático en oscuro o iluminado. ¿Qué más cosas? La luminosidad se adapta al entorno de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si lo habilito, la pantalla cuando se enciende no va a estar iluminada al 100%. Se va a iluminar en un porcentaje en función de la luminosidad que haya en la estancia. Es decir, si tenemos las ventanas abiertas, pues entonces no hace falta que la pantalla esté consumiendo, estando encendida al 100%. A lo mejor se ilumina menos porque hay suficiente iluminación en la sala como para no tener que tener la pantalla iluminada al 100%. Desconectar la pantalla tras ¿cuántos minutos sin tocar la pantalla? Pues bueno, si no toco la pantalla en un minuto, ¿no? Pues que se apague, por ejemplo. Puedo ponerle todos los tiempos que yo quiera. 1, 2, 5, 10, 15, 30, hasta 30. Sensor de proximidad. Utilizar el sensor de proximidad para la conexión de la pantalla. Esto quiere decir que en caso de que yo me acerque a la pantalla se encienda y esté preparada para que yo pueda manipularla, ¿de acuerdo? Lo puedo habilitar o deshabilitar, simplemente cliqueando este check, ¿ok? En caso de que lo habilite, puedo especificar qué nivel de sensibilidad va a tener ese sensor de que cuando yo me acerque a la pantalla se encienda y se ilumine, ¿ok? Vale, más cosas. Activar el objeto de comunicación, desactivar por proximidad, respuesta táctil, sensibilidad, no sé, voy a mencionar cosas que puedan ser interesantes a ver, porque aquí tiene un montón de cosas. Mostrar salvapantallas, bueno, pues en caso de que hayas metido en la tarjeta SD unas fotografías para que salten esas fotografías si la pantalla no la manipulas, pues puedes especificar que, por ejemplo, a los 5 minutos, pues salte el salvapantallas, a los 5, a los 15, a los 30, a los 60, ¿de acuerdo? El reloj, ¿cómo lo quieres?
analógico o digital. Es decir, en caso de que en vez de un salvapantalla de que pongas fotografías, que eso será presentación, ¿vale? Eso será la presentación. Si tú quieres que las fotografías que estén cargadas de la tarjeta SD salgan como salvapantalla, tendrás que seleccionar presentación. ¿Qué quieres que salga un reloj? Pues tendrás que poner el reloj. Lo más cómodo que poner que salga el reloj, por ejemplo, en un hotel, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de reloj quieres que salga? ¿Analógico o digital? Es decir, el de agujas, que son 2 agujas, o el de los números. Más cosas. Utilizar la página principal de información, por si quieres poner un texto en la página principal. ¿Veis? La línea 1, pues voy a poner un texto. La línea 2, otro texto. Hasta 4 líneas puedes colocar para poner, por ejemplo, que te digo yo, bienvenido al hotel fulano de copas, esperamos que su estancia sea muy agradable. No lo sé, no lo sé. Puedes, por ejemplo, eso, lo puedes poner, ¿vale? La temperatura, puedes mostrarla en grados centígrados, grados Fahrenheit, mostrarte la temperatura ambiente, puedes calibrar la temperatura, es decir, si hay un offset puedes calibrar esa diferencia de temperatura, y también puedes utilizar un código PIN de 4 cifras con 3 niveles de seguridad, PIN 1, 2 y 3, y puedes poner los códigos que quieras. Los niveles de seguridad son para que en caso de que quieras acceder a esta página, que sea el PIN número 1, esta otra página el PIN número 2 y esta otra página el PIN número 3. De esa forma nos garantizamos de que, por ejemplo, si es una empresa donde ciertas personas tienen que acceder solo de manera independiente a ciertos lugares, pues con los códigos PIN solamente les permites que una persona determinada entre a una página determinada de la pantalla. Y eso está muy bien, porque si yo, por ejemplo, tengo mi despacho y tengo la pantalla a la entrada a la oficina, pues yo puedo desde ahí encender el aire acondicionado o el alumbrado de mi despacho. Pero otro compañero no me puede ni apagar el clima ni las luces porque no sabe la contraseña de la página de la pantalla de donde yo puedo manipular eso. ¿De acuerdo? Luego puede quedar muy bien, puede estar muy bien, ¿ok? Otra cosa interesante es que a la hora de configurar todo esto, se van habilitando o deshabilitando los distintos objetos de comunicación que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Y las direcciones de grupo que tengamos creados, aquí no hay ninguna dirección de grupo creada porque, bueno, no he creado ningún proyecto, simplemente lo estoy mostrando para que lo veáis, ¿de acuerdo? Pero yo aquí puedo enlazar directamente los objetos de comunicación con las direcciones de grupo que haya creado. Simplemente pinchar y arrastrar. Ahora mismo no puedo hacerlo porque no hay ninguna dirección de grupo creada. Pero si yo hago mi proyecto con todas las direcciones de grupo, aquí aparecerán las direcciones de grupo. ¿De acuerdo? O incluso puedo añadirlas. Mirad. ¿Ok? Pues puedo hacer lo que quiera. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues es tan sencillo como coger y arrastrar cuando aparezcan aquí todas las direcciones de grupo. No hay ningún tipo de problema en eso. Vale. Vamos a ver ahora más cosas de la pantalla. Por defecto, te tiene creada una página de la pantalla. Ahora, una vez que selecciono la página, me pregunta cuántos elementos de control va a tener esa página. 1, 2 o 3. Yo lo selecciono aquí. 1, 2 o 3. Como máximo 3 controles puedo tener en una página en horizontal. Voy a poner 3. Aquí tengo la pantalla. ¿Veis? Si yo le digo que en vez de ser 3 sean 2, pues solamente puedo colocar 2 controles. O uno solo. Por ejemplo, una pantalla, una página principal nada más que con el clima. ¿Vale? Bueno, voy a poner el de 3. Y a esta página le puedo poner el nombre, por ejemplo, cocina. Por ejemplo, ya está puesto. ¿Veis? Ha cambiado aquí. Cocina. Y ahora, para yo colocar aquí el control de encendido y el apagado de la luz de la cocina, es tan sencillo como pinchar en el interruptor y soltar. Ya está. ¿Que quiero hacer un control RGB en la cocina? Pinchar y soltar. ¿Que quiero hacer un control de persiana? Pinchar y soltar. Así de fácil. Y ahora, cuando yo pincho en interruptor, es decir, en el elemento que he insertado aquí, aparecen todas las opciones de configuración de este elemento. Como esto es un interruptor, aquí aparecen todo lo relacionado con los cambios que puedo tener en un interruptor. Tipo de interruptor. Conmutar, pulsar, soltar, corto, largo. ¿De acuerdo? Si es un control RGB, aparecerán las configuraciones o las opciones que voy a tener en un control RGB. En persiana, lo mismo. Los controles o las opciones del control RGB. Y si os dais cuenta, también van apareciendo los objetos de comunicación.
Si yo pincho en el interruptor, aparece el objeto de comunicación del interruptor. Si pincho en RGB, aparece el objeto de comunicación del RGB. Y si pincho en persiana, el de las persianas. Y para enlazarlo con las direcciones de grupo, tan sencillo como pinchar, arrastrar, soltar y se enlaza automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Que quiero crear otra página? Pues pincho en más. Venga, otra página. Esta. ¿Cómo la voy a llamar? Bueno, en primer lugar me pide cuántos elementos. Bueno, esta va a tener 2 elementos. ¿Cómo se va a llamar? Pues, por ejemplo, dormitorio. Ok, ¿va a estar protegida con pin? Vale, le podemos poner un pin. De los 3 pin que hemos visto antes, que le hemos puesto 3 contraseñas al pin 1, al pin 2 y al pin 3, ¿esta página cuál tendrá? Pues el 1, el 2 o el 3, ¿veis? Si por ejemplo el nivel 1 es Paco, el nivel 2 es Pepe y el nivel 3 es Luis, pues seguramente Paco solamente podrá entrar a todo lo que haya seleccionado con nivel 1 porque él sabrá su contraseña, Pepe a todo el nivel 2 porque sabrá su contraseña y Luis al nivel 3 porque él tiene su contraseña, ¿de acuerdo? Eso también puede ser muy interesante. Vale, ¿y qué vamos a poner en estos 2 elementos? Pues voy a poner un control de clima. ¿Dónde está el control de clima? No lo veo por aquí. Ah, vale, el control de clima no lo puedo poner porque necesita un espacio completo. Un elemento. ¿Veis? Cuando tenía 2 elementos, las funciones de clima no las podía utilizar, ni tampoco las de audio. ¿Veis? Tengo que poner un elemento para poder utilizarlas. Por tanto, elemento de control de termostato. Pincho y arrastro. Aquí lo tenemos. Y aquí, ahora cuando pincho aquí, tengo todas las funciones de configuración que me puede dar un control de clima. Mirad qué fácil. Y además en español o en el idioma que tengas configurado la importación de la base de datos a ETS. Y ahora os voy a enseñar lo mejor. Lo mejor. Cuando yo ya tengo esto configurado, en vez de coger, volcar la programación al dispositivo, esperar a que programe y comprobar luego a lo mejor que me he equivocado, antes de volcar la programación al dispositivo, puedo realizar una previsualización de qué es lo que he hecho. Tan solo pincho en vista previa, carga la vista previa y aquí lo tenéis. Esto es lo que yo he hecho. Un interruptor, un control RGB, ¿veis? Una persiana, ¿veis? Y si paso la página, hay aquí una contraseña que no sé, me acuerdo el nivel que le habíamos puesto. ¿Veis? No. Este era el nivel... Ahí está. Nivel 1, que la contraseña era 1111, y puedo encender el clima, puedo variar la temperatura. Mirad qué chulo. Es una pasada, ¿eh? Me aparece mi hora, aparece mi fecha, la velocidad del ventilador, del clima, velocidad 1, 2, 3. Frío o calor, el modo, y lo enciendo y lo apago. ¿Veis? Pues esto es una ventaja, porque yo antes de cargar el proyecto en la pantalla, puedo previsualizar si realmente los iconos que he puesto son los que son, si estéticamente se queda como está y si los textos que he podido poner no tienen falta de ortografía o tiene algún error o me he equivocado en algo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Si quiero seguir colocando más pantallas o más páginas dentro de mi pantalla, pues añado otra página, más, todas, hasta 10. ¿Aquí las tenéis? Bueno, aparece 8 porque ya previamente he hecho 2, ¿de acuerdo? Por eso son 10, ¿vale? Y a todas ellas, a la hora de configurarla, pues simplemente seleccionar el número de elementos. Esta va a tener 3, esta va a tener 2, esta va a tener 1, esta va a tener 3 también, ¿vale? Y para poder colocarle las distintas funciones que va a tener los elementos de la página, pues tan sencillo como pinchar y soltar. Atenuación, pinchar y soltar. Valor de regulación, pinchar y soltar. Y una vez que haya hecho pinchar y soltar, simplemente me reviso los parámetros, cambio lo que tenga que cambiar por si tengo que hacer algún ajuste y después los objetos de comunicación, enlazarlos con las direcciones de grupo. Así de sencillo. Y por último, antes de programarlo a la pantalla, simplemente vista previa. Y en la vista previa veo lo que he hecho o lo que no he hecho. ¿De acuerdo? Y de esa forma
puedo saber si he tenido algún tipo de error. Bueno chicos, pues esto es todo. Me ha gustado mucho esta pantalla. Auguro que va a tener mucho éxito porque, bueno, la gente de ABB fabrica muy bien. Una pantalla de alta calidad. Me gusta, usted sabe que me gustan mucho los dispositivos ABB. Y auguro que va a tener mucho éxito esta pantalla. Ponerle una pega. Le pondría una sola pega. Que no tiene comunicación remota. Es decir, las primas hermanas de esta pantalla de otros fabricantes ya tienen una apps gratuita que te la descargan en el teléfono y lo mismo que estás viendo en la pantalla lo estás viendo en el teléfono, ¿de acuerdo? No sé si primero han lanzado este dispositivo para ver cómo funciona en el mercado, para ir cogiendo a lo mejor mejoras, ideas de los integradores, de un feedback de, oye, ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué le pondrías de mejora? Y una vez que ya tengas toda esa información, quién sabe, a lo mejor mañana ABB saca una versión superior donde puedas conectarla directamente a internet y puedas, mediante una app, puedes manipular la pantalla de forma remota. Sería un lujazo porque la estética me encanta, la velocidad me encanta, el funcionamiento me encanta, la facilidad de programación me encanta. Por tanto, lo único que por ponerle una pega, le falta una app para poder trabajar la pantalla de forma remota con cualquier tipo de cliente. Bueno chicos, espero que os haya gustado este tutorial. Nos vemos el lunes que viene en nuestro canal donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo KNX. Hasta el lunes que viene. ¡Chao!